Los hilos de grano estaban interconectados a través de túneles que permitían al grano fluir hacia abajo a un punto de salida central situado en la parte inferior de esta escalera. Un registro de la forma de sacar el grano se puede ver en jeroglíficos como este en Tebas, mostrando los sacos de grano siendo subidos por la escalera de los graneros. Otro ejemplo de esto puede verse en la tumba de Iti. Como una forma de honrar al Señor de los cielos, José construyó esta primera pirámide en Egipto, en Sácara, para mostrar su agradecimiento al Señor por su honor y salvar el pueblo egipcio del hambre. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto. Isaías 19:19. Siglos más tarde, muchas otras grandes pirámides se construyeron en Egipto, siguiendo el ejemplo de José o Imhotep. 2,3 millones de bloques grandes de piedra que pesan de 2 a 3 toneladas cada uno fueron utilizados en la pirámide más grande, llevando a algunos a preguntarse cómo podrían haber sido construidas usando tecnología antigua. Ron Wyatt llevó a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre el tema para ayudar a arrojar luz sobre este enigma. Leyó el relato de Heródoto, quien escribió: las piedras destinadas a ser utilizadas en la construcción de las pirámides fueron levantadas por medio de un andamio de madera corto. Los aparatos elevadores fueron provistos para cada paso. El señor Wyatt reconoció los dispositivos de elevación en los jeroglíficos. Estos dispositivos de elevación habrían sido colocados a cada lado de las piedras que iban a ser levantadas. En Sácara podemos ver jeroglíficos de 3 máquinas de ascenso junto a una forma de pirámide que une los dos. Grandes palancas de madera fueron encontradas en la tumba del rey Tut que fueron utilizadas en las máquinas. Una serie de estas palancas se colocaron junto a los bloques que eran levantados y operarían al unísono. Una gran piedra fue cargada en la máquina. Después las palancas de cada lado fueron tiradas hacia abajo con cuerdas atadas para dar vuelta a las manivelas, elevando así el bloque de piedra, según fuera necesario. Cuando el bloque se elevó a la altura adecuada, se rodó hasta el siguiente nivel y luego fue levantado de nuevo. Se debieron haber utilizado una serie de máquinas de ascensor. El señor Wyatt demostró este tipo de máquinas de elevación al señor Nasif Hassan, director de la Organización de Antigüedades Egipcias de El Cairo. La demostración fue filmada por la televisión japonesa Nippon y más tarde salió al aire en Japón. Esta máquina de elevación parece ser una solución sencilla para el misterio de la construcción de las pirámides. Cuando Moisés era un bebé, su madre adoptiva egipcia fue Hatshepsut y el nombre de Moisés fue Senmut. La serpiente en la frente significa su título de príncipe. Como adulto, el nombre egipcio de Moisés era Tutmosis II. Un perfil lateral de Moisés demuestra su característica nariz hebrea. Después de que Moisés mató al egipcio, huyó de Egipto y sus territorios por temor al faraón. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Moisés estaba casado y después tuvo un hijo cuyo nombre describe su casa extranjera. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Éxodo 2:22. Esto nos dice que Moisés no estaba en ninguna zona controlada por los egipcios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:1 y 2. El Señor dijo a Moisés que trajera a los hijos de Israel de nuevo a esta montaña fuera de Egipto. Después de que 10 plagas habían azotado a Faraón y a los egipcios, finalmente accedió a que Moisés se llevara a los hijos de Israel de Egipto. Basado en la investigación que realizó Ron Wyatt, creyó que el faraón del Éxodo fue Amenhotep III. Aquí vemos a Amenhotep recibiendo el Ankh como un tipo de poder y de vida nueva siendo infundida en su cuerpo. El señor Wyatt especuló que el hijo mayor de Amenhotep fue el rey Tutankamón y que fue muerto por el ángel destructor en la 10ª plaga. Amenhotep y Tut eran cogobernantes en ese tiempo, a finales de la dinastía 18, en el 1446 a.C. Sorprendentemente, la revista Arqueología Bíblica señaló que la mayoría de los arqueólogos no creen en el éxodo de Egipto. La tradición nos ha dicho que el éxodo de Egipto condujo a los hijos de Israel a la península del Sinaí, pero no se ha encontrado evidencia de que ellos hayan estado
durante 40 años en ese lugar. Además, la tradición ha dicho que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo en un área que no coincide con el relato bíblico. ¿Podrían los lagos amargos ser el Mar Rojo del que se habla en la Biblia? ¿Podrían miles de soldados ahogarse todos en aguas relativamente poco profundas? El tradicional monte Sinaí, Jabel Musa, está situado en la zona sur montañosa de la península del Sinaí. Esta montaña fue elegida por Helena, la madre del emperador romano Constantino, en el siglo IV. No fue elegida por ninguna evidencia arqueológica en el sitio, sino basada en los sueños de Constantino y posteriormente elegida por Helena como el monte Sinaí. Más tarde, en el siglo VI, el emperador Justiniano construyó el monasterio de Santa Catalina al pie de la montaña para darle un sentido de autenticidad al sitio. Esta es la tradición, pero ¿cuál es la verdad? Salgamos de la historia hecha por el hombre y hagamos la pregunta: ¿debe la tradición suplantar a la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del éxodo de Egipto? Los hijos de Israel estaban viviendo en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón, Génesis 47:11. Esta zona es el fértil delta del Nilo en el norte de Egipto. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, Génesis 47:27. Esto también describe el fértil delta del Nilo. El delta del Nilo se muestra aquí en la terminación norte del Nilo, llena de exuberante vegetación, en contraste con el desierto circundante. En la noche de la Pascua, el primogénito de cada hogar egipcio murió en la última plaga. Entonces los hijos de Israel salieron de Egipto ese mismo día. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. En el mismo día todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 37, 41. En el día de la Pascua, los hijos de Israel cruzaron los canales del Nilo y se convirtió en una unidad organizada en Sucot. Habían salido del país de Egipto propiamente, pero todavía estaban en territorio controlado por los egipcios. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Éxodo 13:18. El desierto del Mar Rojo es lo que llamamos hoy la península del Sinaí, el cual está rodeado por ambos lados por el Mar Rojo. Fue a través de la región norte de la península que viajaron día y noche, haciendo su escape rápido de las manos de Faraón. Durante el día la sombra de la columna de nube estuvo sobre ellos. También les proveyó humedad. Por la noche la columna de fuego les proporcionó luz para el camino. En Etam se volvieron y se dirigieron al sur por las montañas en el desierto del Mar Rojo, viajando a través de un estrecho cañón. Luego se detuvieron en el Mar Rojo. Esta extensión de agua se llama el Golfo de Acaba hoy, pero en días de Moisés se llamaba el Mar Rojo. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Primera de Reyes 9:26. La antigua Elat es la moderna Eilat Israel. Nuestro actual Golfo de Acaba fue el antiguo Mar Rojo o Yam Suf. Esta es la playa donde los hijos de Israel estaban atrapados sin ningún lugar para escapar. El ejército egipcio se acercaba rápidamente y al parecer la muerte era inminente. Los hijos de Israel clamaron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Éxodo 14:11. Los hijos de Israel estaban ya fuera de Egipto cuando se disponían a cruzar el Mar Rojo. Esto excluiría cualquier cruce de los lagos amargos o el Golfo de Suez. Fue en este sitio que Dios estaba preparando para demostrar a su pueblo un gran milagro que probaría su cuidadoso amor para ellos. Esta es la gran playa en el Golfo de Acaba, llamada Nueva Egipto. Aquí es donde parece que las fuerzas de las tinieblas estaban a punto de triunfar, pero Dios estaba en control. Al otro lado del Golfo es la tierra de Madián y el santo monte de Dios. Iban a acampar entre Migdol y el mar, Éxodo 14:2. Migdol significa una ciudad fortificada o torre. En el extremo norte de la playa están los restos de un antiguo fuerte todavía hoy parcialmente en pie. Una vez fue una estructura de 3 pisos con capacidad para cientos de viviendas de los soldados egipcios que podrían haber evitado todo tipo de escape al norte de la playa. La ubicación está precisamente en el punto más estrecho de la tierra, entre las montañas y el mar.
con el fin de controlar el movimiento de viajeros a través de la zona. La fortaleza de hoy está recibiendo una nueva capa de estuco que por desgracia cubre los bloques de piedra originales. En la parte frontal de la fortaleza podemos ver la construcción de piedra que formaba la entrada en la estructura. En medio del patio podemos ver un pozo antiguo que habría puesto a disposición el agua dulce a muchos soldados egipcios que se alojaron aquí. En el exterior podemos ver qué tan alta había sido la estructura en los tiempos antiguos, un total de 3 pisos de altura. Otra descripción de la ubicación para el cruce del Mar Rojo fue: acampen delante de Pihariot, que significa boca de un agujero o cañón. Cuando los hijos de Israel entraron en la playa, habían caminado a través de un sistema de cañones o valles y encontraron esta playa en el Mar Rojo. La Biblia nos dice: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Éxodo 14:3. Finalmente habían pasado a través de los cañones que serpenteaban su camino por las montañas, pero ahora estaban atrapados en la playa. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Éxodo 14, 19, 20. Fue aquí donde la columna de nube bloqueó a los egipcios para avanzar hacia los hijos de Israel. Josefo nos dice: porque había a cada lado una cadena de montañas que terminaba en el mar, que era intransitable a causa de su aspereza y obstruyeron su huida. Debe haber habido emoción al llegar a la playa en el mar, pero que pronto se convirtió en tristeza al descubrir su difícil situación, ya que estaban atrapados en la playa, esperando su muerte a manos del faraón. Desde el centro de la playa se puede ver la apertura de Pihariot en la distancia, pero volteamos hacia el sur con el fin de localizar una marca increíble aquí en la playa. Cerca de la carretera vemos esta gran columna que fue encontrada por Ron Wyatt en 1978 durante su primera visita a esta playa. Se había caído y estaba tirada a la orilla del agua, pero hoy en día está a unos 500 pies del mar y se ha puesto en concreto. Las características únicas de la columna de granito rojo indican el hecho de que se trata de un diseño fenicio o hebreo y tiene 3,000 años de edad. Fue colocada aquí por una razón: para marcar la ubicación de la travesía del Mar Rojo sobre tierra seca. Este pilar también se menciona en la Biblia y monumento al Señor junto a su frontera de Egipto. Isaías 19:19. En el extremo sur de la playa es donde podemos ver la columna. Una columna coincidente en el otro lado del Golfo, en Arabia Saudita, fue encontrada por Ron Wyatt en 1984 y fue mostrada a las autoridades saudíes. En el pilar de Arabia habían inscripciones hebreas que incluían las palabras Faraón, Misraim o Egipto, Moisés, muerte, agua, Yahweh, Salomón y Edom. Las inscripciones de esta columna han sido eliminadas ya que los egipcios que viven aquí no se entusiasmaron con una marca de celebración hebrea localizada en su propio patio trasero. Usando Google Earth, uno puede ampliar la playa aquí y situar el pilar cerca de la carretera. Este es un uso interesante de la tecnología para ver a la Biblia cobrar vida. El pilar se encuentra hoy aquí como un testimonio de la verdad, marcando la ubicación del cruce del Mar Rojo. Desde aquí podemos ver el agua que se presentaba como un obstáculo a los hijos de Israel. A corta distancia cuesta abajo llegamos a la orilla del agua donde tuvo lugar un milagro maravilloso, donde el Señor proporcionó protección a su pueblo a pesar de que estaban enojados y quejándose. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Isaías 51:10. Durante siglos esta playa ha sido llamada como el cruce del Mar Rojo en este punto exacto.
En Google Earth podemos ver el nombre Nueva en este punto en la playa. Este viejo mapa detallado nos revela el nombre completo de la playa. Nueva es la abreviatura de Nueva Al-Musayina. El nombre de esta playa, Nueva Al-Musayina, nos confirma que estamos en la ubicación correcta. La traducción de este nombre significa apertura de las aguas de Moisés. Aquí es donde las aguas fueron abiertas por la mano de Dios. El Señor demostró a su pueblo que iba a ser su protector y salvador en momentos de dificultad. A través de la providencia divina tenemos la confirmación de que estamos en la ubicación correcta. Moisés una vez estuvo aquí con los hijos de Israel y el agua fue abierta ante ellos por la mano de Dios. Un asombroso testimonio de la verdad. Los mapas de las profundidades del Golfo de Aqaba muestran la profundidad de Elat hacia el norte y la profundidad de Aragonés hacia el sur. Entre estas dos profundas zonas está un camino a través del mar. Cuando Ron Wyatt fue a este lugar en 1978, decidió inspeccionar las aguas aquí por cualquier prueba que pudiera haber quedado atrás de los aproximadamente 20,000 carros, además de caballos, jinetes y soldados de a pie. Lo que encontró fue confirmado por otros. Bucear aquí es muy fácil ya que el agua es muy clara, tiene una gran visibilidad. Investigaciones han revelado artefactos que confirman nuestras conclusiones anteriores sobre el sitio. El fondo del mar es suave y contiene contornos graduales. Nuestro primer artefacto a inspeccionar es esta rueda de carro que tiene todavía 3 de sus 4 radios, así como el eje que se extiende hacia arriba. Vemos aquí ángulos de 90 grados que son un signo de la estructura hecha por el hombre. El Señor miró el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo 14, 24 y 25. La rueda de carro con 6 radios fue la más utilizada por los egipcios. Los carros egipcios eran conocidos por usar ejes de metal en el centro de las ruedas. Usando detectores de metales, los buzos han encontrado metal en los ejes levantados que ahora están cubiertos de coral. Aquí vemos otra rueda de carro de 4 radios que le falta uno de los radios y un eje elevado. El coral ha conservado aquí las partes de los carros manteniendo la estructura hecha por el hombre, incluso después de que la madera ha desaparecido. Aquí vemos otra rueda suspendida sobre su eje en posición de firmes. Cuenta con 6 radios y un eje central elevado. Ron Wyatt realizó muchas inmersiones aquí y encontró muchos artefactos. Esto podría haber sido alguna vez una cabina de un carro. Esta parece ser otra rueda de carro. También se han encontrado aquí restos de caballo, como esta pezuña encogida. En la actualidad no hay caballos en la península de Sinaí. También se han encontrado restos humanos, como este fémur cubierto de coral a la derecha. Las pruebas de laboratorio confirmaron que en verdad es hueso. Otros huesos también se han encontrado. Un corte transversal revela un hueso en el interior del coral. Aquí vemos una rueda de carro de pie sobre su eje en esta imagen de 1978 tomada por Ron Wyatt. A continuación vemos una rueda de 8 radios que le falta un radio. Las ruedas de 8 radios solo se utilizaron durante la dinastía 18 en el tiempo del Éxodo. Lo primero hallado aquí en el lugar del cruce es esta chapa de oro que fue dejada detrás de una rueda de 4 radios. La Biblia nos dice que fueron 600 carros elegidos utilizados en la persecución de los hijos de Israel. Este artefacto fue dejado de lado a una profundidad de 200 pies, debido a que para elevarla a la superficie se necesitaban equipos especiales. En la actualidad aún se encuentra en el lugar donde fue encontrada. Dado que hay partes de carros en este lado del cruce del Mar Rojo, podría haber otras partes de carros en el otro lado del Golfo que demostraran la continuidad de los artefactos. En la ribera opuesta del Nueva, la inspección del fondo del mar de Arabia Saudita también ha sido llevada a cabo
para ver si las piezas de los carros pueden ser encontradas en este lado del cruce del Mar Rojo. Mientras investigaba las aguas de Arabia Saudita, Viveka Pontin descubrió esta hermosa y redonda muestra de rueda de carro con un eje central elevado. Esta es la confirmación de que las partes de los carros continúan al otro lado del sitio del cruce, en el punto opuesto a Nueva. Al confirmar la ubicación del cruce del Mar Rojo, uno puede entonces concluir sin lugar a dudas que el verdadero monte Sinaí debe ser el mayor en Arabia Saudita, en Madián, justo como dice la Biblia. El monte Sinaí. A la edad de 40 años, Moisés mató al egipcio y se vio obligado a huir para salvar su vida. Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Éxodo 3:1. Los mapas antiguos ponen de manifiesto que Madián está al noroeste de Arabia Saudita. Aquí es donde debemos encontrar el monte de Dios hoy. Moisés estaba cuidando a las ovejas cuando se encontró con una zarza ardiente que misteriosamente no se consumía. El Señor dijo a Moisés: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Pablo en el Nuevo Testamento nos dijo la ubicación del monte Sinaí. El monte Sinaí en Arabia, Gálatas 4:24. Josefo nos dijo: el monte Sinaí es la más alta de las montañas en la región de la ciudad de Madián. Este es nuestro destino, el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita, y es nombrado hoy Jebel Elos. Herschel Shanks, editor de la revista Arqueología Bíblica, declaró: Jebel Elos es el sitio más probable para ubicar el monte Sinaí. Desde la orilla saudita en el Golfo de Aqaba, primero inspeccionamos los restos del pilar que una vez tuvo inscripciones hebreas, pero que fueron eliminadas por los saudíes después de que Ron Wyatt se las mostró a las autoridades. Hoy una placa de levantamiento de la costa del Mar Rojo marca la ubicación de la columna. Nuestro primer destino es Elim, donde los hijos de Israel encontrarían agua para beber. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo 15:27. Usando Google Earth podemos amplificar la ubicación de Elim. Se destaca con todas las verdes palmeras agrupadas en el cañón o valle. Sobre el terreno hoy podemos ver los pozos circulares todavía en funcionamiento. Por supuesto que hay más de 70 palmeras hoy aquí, pero asombrosamente 12 pozos están todavía aquí en Elim. Los hijos de Israel se debieron haber extendido desde lejos a través de los cañones hasta aquí, pero tendrían acceso al agua potable en estos pozos. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai. A continuación, los hijos de Israel viajaron a través del desierto de Sin y murmuraron contra Moisés. El Señor amorosamente les proporcionó maná todos los días, excepto el sábado. En un mapa detallado junto al pueblo de Al-Bad o Madián Antigua, podemos ver Mujair Shubael, que significa las cuevas de Yetro. Aquí vemos el nombre Yetro que figura en el mapa. Las fachadas de estas cuevas fueron talladas por los Nabateans en tiempos más recientes, hace 2000 años, pero las cuevas interiores se remontan a la época del Éxodo y de Yetro hace 3500 años.
And the Lord said to Moses, Behold, I will stand before Y el you Señor there on dijo the a rock Moisés, at he Horeb, aquí que yo and you estaré shall delante de strike the ti rock, ahí and sobre la water will peña en come out, Horeb, that y the golpearás people la may peña drink. y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Éxodo 17:5. Northwest of Jebel el-Lawz is the rock of Horeb that we will explore Al next. noroeste de Jebel Elos Standing está on la the roca crest en of a Horeb hill, que vamos a the singular explorar rock stands ahora. 50 feet tall De pie en la and can cima de una easily be seen colina from a se great yergue la distance. singular roca de 50 pies de altura y fácilmente se puede ver desde una gran distancia. As the people complained once again, asking for water, the Lord Como heard el their pueblo cries, se quejó una vez and he más commanded pidiendo agua, el Moses to Señor strike the escuchó rock. sus lamentos Then y water mandó a gushed out in Moisés a golpear abundance. la roca y luego brotó agua en abundancia. The rock was split down the middle, from top to bottom by the hand of God. La roca se dividió por la mitad de arriba a abajo por la mano de Dios. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water. La flowing erosión out puede into verse the alrededor nearby de la camp. roca por los millones de galones de agua He opened the que rock, fluían and hacia el water flowed out. campamento cercano. Abrió la peña y fluyeron aguas. Salmo 105:41. The fissure is so large, one can walk through the split in the La rock. fisura es tan grande que uno puede caminar por la hendidura en la roca. The rocks below show clear signs of water erosion. Las rocas de abajo muestran signos claros de la erosión del agua. And Moses built an altar and called its name, The Lord is my Y banner. Moisés edificó un altar y llamó su nombre, El Señor es mi estandarte. Éxodo 17:15. Aquí en el campamento está un gran altar cuadrado montado en piedra sin tallar y fue construido después de la derrota de los amalecitas. Además, en el campamento se encuentran los restos de estas formaciones circulares de piedra usadas alrededor de la base de sus tiendas. Esta es una clara evidencia de la ocupación previa en este sitio. Nuestro próximo destino es Jebel Elos o Monte Sinaí, la montaña de Dios. En una panorámica a través de las montañas vemos la cima del Monte Sinaí que fue quemado por la presencia de Dios. El pico ennegrecido del Monte Sinaí marca el lugar donde la montaña estaba en llamas. Todo el Monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 19:18. A la derecha de la cumbre está la ubicación de la cueva de Elías. Es extremadamente raro que alguien obtenga un video de la montaña, ya que la entrada a Arabia Saudita es muy difícil y ellos están cuidando esta montaña de aquellos que la fotografían. Cerca de la base de la montaña está la caseta de vigilancia y la cerca que rodean el área, donde se encuentran muchos artefactos que ayudan a autenticar el sitio. Este letrero saudí declara: zona arqueológica, cuidado, paso ilegal. Los infractores están sujetos a sanciones estipuladas en las normas de antigüedades aprobadas por decreto real. Usando Google Earth nos acercamos y vemos la casa del guardia y la valla que están al lado de la señal. En el área del campamento hay muchas inscripciones, incluyendo esta maravillosa imagen de un candelabro, que es sin duda la más antigua jamás encontrada. También se encuentra en el campamento esta rueda de molino roto que habría molido el maná que era recogido. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Éxodo 24:4. Google Earth nos muestra el altar en la base de la montaña, con un corral junto a él, que habría alojado a los animales que iban a ser sacrificados. Aquí podemos ver una entrada hacia el corral de los animales. Los restos de los pilares se encuentran en esta área también.
Algunos pilares son de color blanco, mientras que otros tienen más que un aspecto de granito y son muy grandes en diámetro, tal como podemos ver aquí. A partir de esta misma zona, uno puede mirar hacia arriba y ver el pico quemado y ennegrecido. La roca ha sido literalmente quemada por el intenso calor. Cuando Moisés estaba en el monte de Dios, un becerro de oro fue construido en el campamento por un grupo rebelde. Cuando Moisés descendía de la montaña, vio a la gente bailando alrededor del becerro de oro. Aquí podemos ver el campamento de la montaña y la ubicación del altar para el becerro de oro. Usando Google Earth podemos acercarnos a las piedras grandes que comprendía la base del altar. Sobre el terreno podemos ver las enormes rocas y la valla instalada por las autoridades de Arabia Saudita en un esfuerzo por preservar este sitio. Una vez más tenemos el aviso del gobierno advirtiendo a los visitantes que se mantengan lejos. Fue en la parte superior de estas grandes piedras que el becerro de oro fue colocado. 11 de las 12 tribus, salvo la tribu de Leví, bailaron alrededor del becerro de oro en rebelión a Dios. Desde una panorámica del monte Sinaí nos asomamos a través de la cerca y vemos imágenes sorprendentes que se inscriben en las rocas. Figuras de estilo egipcio del dios egipcio Hathor se han colocado aquí como el grafiti. El toro fue puesto en alta estima en Egipto, donde los hijos de Israel acababan de salir, así que crearon imágenes que salieron naturalmente de su corazón rebelde. Estas imágenes fueron inscritas aquí porque el becerro de oro estaba descansando aquí en ese momento. Estas inscripciones son exclusivas de Arabia Saudita según un arqueólogo saudí. El monte Sinaí fue descubierto por primera vez en 1984 por Ron Wyatt y sus hijos que cruzaron la frontera de Arabia Saudita sin visado con el fin de documentar la evidencia aquí. Después de ver la montaña, él y sus hijos fueron capturados y acusados de espionaje. Pasaron 78 días en prisión en espera de ejecución antes de ser finalmente liberados. Allí fueron entrevistados por la televisión CBS. Al final del día, en el monte Sinaí hay un nuevo capítulo para investigar. El Arca de la Alianza que se construyó aquí mismo, en esta montaña, hace 3.500 años. Fue aquí que Dios dirigió a Moisés para traer de vuelta a esta montaña a los hijos de Israel, para que puedan adorar juntos en espíritu y verdad. Era una cita divina donde al hombre se le concedió una hermosa oportunidad para reunirse con su Creador en el campamento donde morarían. Dios arregló una cita amorosa enviada del cielo. Dios dictó los 10 mandamientos escritos con su propio dedo. Fue una ley de amor. Amor a Dios y amor hacia nuestros semejantes. El santuario terrenal se iba a construir a partir del patrón celestial, con cada objeto que representa el plan de salvación. Cerca de la puerta del patio, un cordero era inmolado por un pecador arrepentido y su sangre recogida por el sacerdote. El cuerpo del sacrificio era colocado en el altar de bronce. El sacerdote se lavaba las manos y los pies en la pila de agua. Luego entraba en el primer apartamento llamado el lugar santo. Aquí hay 3 objetos importantes. La lámpara de oro de pie que representa el Espíritu Santo,
la verdad y Jesús, la luz del mundo. A continuación, la mesa de los panes de la proposición, lo que representa el pan de vida, Jesús y la palabra de Dios. El sacerdote entonces ponía la sangre en los cuernos del altar del incienso y rociaba la sangre sobre el velo, que representa la carne de Jesús. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para rociar la sangre en el lado oriental del propiciatorio del arca del pacto, mientras que la brillante Shekinah, gloria de Dios, se movía sobre el arca. Dios bajó a la tierra por nosotros para que pudiéramos ser su pueblo especial. Los 10 mandamientos dados a Moisés estaban dentro del arca de la alianza. Esta era el trono terrenal de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio ofrecido bajo el nuevo pacto para expiar nuestros pecados. El arca de la alianza. Antigua ciudad de Jerusalén. La puerta de los leones. La cueva de Sedequías o canteras de Salomón. Torre de David, período del Segundo Templo. El domo de la roca o mezquita de Omar. Muro occidental, período del Segundo Templo. Jardín de Getsemaní. Al observar un mapa antiguo de Jerusalén, podemos ver la iglesia del Santo Sepulcro, situada bien adentro de las murallas de la ciudad. Este es el sitio tradicional católico ortodoxo griego de la crucifixión y entierro de Jesús. El sitio para la iglesia fue elegido en el siglo IV por el emperador romano Constantino, autoproclamado psíquico por Helena, su madre, quien se sintió atraído por el lugar debido a que el templo de Venus estuvo ahí. Al entrar en el edificio podemos ver un mural de la crucifixión y entierro de Cristo. Al entrar en la rotonda podemos mirar hacia arriba para ver la cúpula con los rayos del sol en el techo. Luego nos desplazamos hacia abajo para ver la tumba. Nos preguntamos, ¿es esta la ubicación correcta de la crucifixión de Jesús y el entierro? ¿Este sitio coincide con el relato bíblico?
A medida que caminamos hacia la salida, vemos la adoración de la piedra de la unción, donde algunos piensan que el cuerpo de Jesús fue preparado para el entierro. Desde la iglesia nos dirigimos en dirección norte hacia la puerta de Damasco. Estamos viajando a través de un bazar musulmán y es viernes, así que los musulmanes están fluyendo a la ciudad para la adoración. Nuestro destino es un lugar alternativo para el sitio de la crucifixión de Jesús, uno que está fuera de la ciudad. Juan capítulo 19:20 dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Esto nos dice que Él fue ejecutado fuera de las murallas de la ciudad. Nos acercamos a la puerta de Damasco en el lado norte de la ciudad. Es la más bella de las 11 puertas de Jerusalén. Estos muros se construyeron en el siglo XVI por el turco otomano Süleyman I. Este mapa indica que las paredes actuales siguen la línea de las antiguas murallas de la época de Jesús. Continuando nuestro camino por la puerta grande, seguimos encontrando adoradores entrando en la ciudad. Podemos ver la estructura ornamentada de las paredes y al mirar hacia abajo, aún hoy en día puede verse la base de las paredes hechas a partir del 31 después de Cristo. Desde allí nos dirigiremos al noreste a una corta distancia a la zona identificada como Gruta de Jeremías. Es ahí donde podemos ver el lugar de la calavera que fue descubierto a finales del siglo XIX. Estamos caminando solo a una corta distancia al norte a lo largo de la calle Nablus. A continuación, vamos al este sobre Conrad Schick y nos dirigimos al territorio de la tumba del jardín. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Juan 19:17. Siguiendo nuestro camino hacia el jardín, llegamos a una plataforma de observación con vista al lugar de la calavera. Podemos ver las dos cuencas de los ojos y la nariz. Un perfil lateral del cráneo claramente nos muestra un definido puente de la nariz. Regresamos a la zona del jardín. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41.
Hay evidencia de que esta área había sido un jardín en la época de Jesús. Aquí vemos este lagar antiguo, que es el tercero más grande en la zona de Jerusalén. Sin lugar a dudas, debe haber estado un viñedo en esta área. Otro elemento que indica que esta área era un jardín en los tiempos bíblicos es esta antigua cisterna de la época precristiana, capaz de contener 250,000 galones de agua. La profundidad de la cisterna es de 31 pies, su ancho de 29 pies y su longitud de 65 pies. Podemos tener una perspectiva del tamaño en esta foto tomada dentro de la cisterna. Ahora finalmente continuamos nuestro camino hacia la tumba del jardín, donde muchos invitados han llegado a este lugar especial. La tumba fue descubierta en 1867, después fue hecha una extensa investigación en 1883 por el general Charles Gordon, que la asoció con el lugar de la calavera y el área de la crucifixión de Jesús. Se nos dice en la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico y por lo tanto podemos esperar que la tumba que había construido sería muy extravagante y grande. Hay varias cruces antiguas asociadas con la tumba. La cruz más grande está a la derecha de la tumba y fue cortada de la escarpa. A la izquierda de la entrada de la tumba hay una sencilla cruz de anclaje. Otra característica interesante es esta depresión que ha sido excavada en la base de la roca por los primeros cristianos para sentarse en la saliente de piedra y practicar la humildad del servicio o lavado de pies. Una piedra grande habría sido rodada en este rastro y habría tapado la entrada de la tumba. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra. A la izquierda de la entrada de la tumba está el final de un eje de hierro roto que fue introducido en la escarpa por guardias romanos para evitar que la piedra fuera rodada hacia atrás y abrir la tumba. En la mañana de resurrección, un poderoso ángel celestial fácilmente rompió esta barra de hierro y removió la piedra de nuevo, abriendo la tumba. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Marcos 16:4. Midiendo la distancia entre la barra de hierro y el saliente de piedra a la derecha, la distancia es de 13 pies. Este sería el tamaño de la extremadamente grande rueda de piedra. Al entrar en la tumba, la primera cámara a la izquierda es el lugar de los lamentos. Al mirar a la derecha podemos ver una cripta que ha sido usada. La zona de los pies fue cortada, alargando el espacio para el entierro. Aquí es donde el Hijo de Dios descansó después de haber vivido una vida desinteresada y sin pecado para nosotros. A la derecha hay una cripta sin usar. Entonces miramos de nuevo sobre la cripta usada donde los ángeles se sentaron en los extremos después de que Cristo había resucitado. Jesús ha resucitado. Él es nuestro sustituto y redentor. Alabado sea el Señor. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Así que esto es lo que tenemos. El Gólgota, el lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda. Y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, descrito aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac 2000 años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio Hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Gólgota. Esta área es de especial interés.
La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene en la piedra los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. A la izquierda hay una ranura horizontal que, según la norma del ejército romano, habría sido exhibida. El gran recorte es donde habría sido colocado el letrero Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Tiene la parte superior en arco y una plataforma plana. Nuestro equipo de Art Discovery International halló recortes similares en Israel, en Cesarea de Filipo. Tenían la parte superior curva y una plataforma plana donde los letreros o objetos fueron colocados. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Una fisura grande o grieta en el acantilado se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. A continuación presentamos el material más importante del mundo, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Si bien las fotografías de este hallazgo no se mostrarán hoy, sí tenemos el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos que ya hemos visto hasta ahora. El Señor usó al Señor Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio con respecto a este. El más importante hallazgo en el tiempo señalado por Dios, todos vamos a ver este increíble descubrimiento. Este es Ron Wyatt y el Arca de la Alianza. Yo había tenido una experiencia poco común. El Señor me había ayudado a encontrar los restos del Arca de Noé. Él me ayudó a encontrar los restos de las partes de los carros de Egipto y las piezas de a caballo y los utensilios de la gente en el Mar Rojo, en el Golfo de Acaba. Y yo había ido a Oriente Medio con mis hijos y nos habíamos entrenado en buceo con escafandra, e íbamos a conseguir algunas de las partes de los carros. En mi descuido, el sol me quemó hasta el punto que mis piernas y mis pies se hincharon y todo esto. Y no pude usar mi equipo de buceo. Yo estaba en Jerusalén cojeando y sintiéndome muy adolorido, esperando que llegara la fecha de mi económico boleto de avión para que pudiéramos volar a casa. No teníamos el dinero para cambiar el boleto. Y durante este tiempo, yo estaba cojeando un poco alrededor de la ciudad. Un día conocí al arqueólogo que estaba a cargo de la zona de Jerusalén allí. Y no tengo idea de por qué debería estar hablando conmigo. Yo no lucía muy presentable y nos estábamos quedando a dormir vestidos en un albergue juvenil. Y estoy seguro de que no olía muy bien. Tal vez tuve la suerte de que él se encontraba contra el viento o algo así. Nos enfrascamos en una conversación y le conté lo del Arca de Noé y le expliqué cómo se construyeron las pirámides, y eso pareció llamar su atención. Así que dijo, he estado haciendo algo de investigación a lo largo de este acantilado aquí. ¿Te importa venir conmigo y darle una mirada y ver qué te parece? Así que me encontré caminando y estas eran ruinas romanas y restos. Y de pronto mi mano izquierda señaló un mugriento agujero en la roca donde había basura, 2 gatos muertos, digamos, cosas desagradables. Y mi boca dijo, esa es la gruta de Jeremías y el Arca de la Alianza está ahí. Este hombre dijo, eso es maravilloso. Dijo, le dejaremos excavar ahí y le proporcionaremos un lugar para quedarse. Su comida, su lavandería. Puedo entender por qué dijo lavandería. Pero yo no podía entender a una persona judía siendo tan generosa. Eso no es su naturaleza. Me quedé de piedra porque yo no había estado pensando en el Arca de la Alianza en lo absoluto. Ya sabe, estaba preguntándome
¿Por qué no habíamos sido capaces de obtener algunas ruedas de los carros? Saben, yo oro por todo. Lo hice en ese entonces también. Yo sabía que tenía que estar ahí, pero para lo que yo pensaba que tenía que estar ahí, no era para lo que tenía que estar ahí. De todos modos, la fecha de nuestro boleto de avión finalmente llegó y fue la mañana siguiente, después que tuvimos esta conversación, o después que tuve la conversación con este hombre. Así que le dije, eso está muy bien, regresaré y haré eso. Ahora tenía que ir a casa y hacer algunos preparativos. Así que me fui a casa preguntándome por qué sería posible que el Arca de la Alianza estuviera en ese lugar. Leí en el capítulo 25 de Segunda de Reyes, donde dice que toda la ciudad estaba rodeada por un muro de asedio. Así me persuadí de que el Arca del Pacto estaba en ese lugar. Porque sabía que alguna fuerza sobrenatural había utilizado mi brazo y mi voz. Cuando sucedió por primera vez, no sabía cuál era esa fuerza. Y se nos instruye para juzgar a los espíritus, para ver si son de Dios. No podemos jactarnos de nosotros mismos y decir cualquier cosa que venga de nuestra boca, porque yo oro que todo lo que hable sea de Dios. Tenemos que comprobarlo con la ley y el testimonio, independientemente de dónde proceda, aún de nosotros mismos. Ahora bien, lo que descubrí cuando empecé a excavar hacia abajo esa pared del acantilado, en primer lugar descubrí los recortes en la pared del acantilado, donde se habían colocado los letreros, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Encontré los agujeros de la cruz en un lugar que no tenía idea que estarían y que era en la base de ese acantilado. Por supuesto, ahora que los encontramos, nos dimos cuenta que ahí estaba el camino público de los que iban y venían por ahí, el lugar ideal para una crucifixión. Tenía que ser, de lo contrario, los romanos probablemente no lo habrían elegido. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice, ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. El mobiliario fue establecido en perfecto orden.
El arca de la alianza había sido colocada contra la pared, al final de la cueva. El final de la cueva era un hermoso cristal irradiando los colores del arco iris. Sé de la nueva era y de todos los que usan el arco iris. También lo hacen los homosexuales y otros. Pero Dios lo usó por primera vez. Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. No hay velo en esta configuración, por lo tanto, es terrenal. Es el templo de Dios en la tierra o de su residencia donde una vez habitó. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea. Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el arca de la alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos